Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia inesperada sacudió las redes. Alp Navruz y Ayça Aysin Turan interrumpieron su lujoso viaje y regresaron a Turquía en un vuelo privado. Lo que parecía unas vacaciones de ensueño se convirtió en una historia llena de misterio, emociones y una decisión que nadie vio venir. Según fuentes cercanas, la pareja había planeado pasar varios días en las islas griegas, disfrutando del mar y de su tiempo juntos, alejados de los focos y del ruido mediático. Sin embargo, todo cambió de forma repentina la noche del viernes, cuando Ayça recibió una llamada que alteró completamente el ambiente. Testigos aseguran que su expresión cambió por completo y que, pocos minutos después, ambos decidieron regresar a Turquía de inmediato. No podía esperar más, teníamos que volver, se escuchó decir a Alp mientras organizaba el vuelo privado que los llevaría de regreso a Estambul. Los rumores no tardaron en circular. Algunos medios especularon que una situación familiar urgó a la pareja a regresar, mientras otros sugieren que una tensión entre ellos podría haber sido la verdadera razón. Sin embargo, lo que ocurrió en el aeropuerto fue lo que realmente desató la curiosidad de todos. Las cámaras captaron a Ayça visiblemente afectada, con gafas oscuras y evitando preguntas. Mientras Alp se mostraba sereno pero con gesto firme. No hay nada que temer, estamos bien, dijo él ante los reporteros que esperaban su llegada. Pero su mirada decía algo diferente. Horas más tarde, en redes sociales, Ayça publicó una historia con un mensaje enigmático: a veces el corazón necesita volver a su lugar de origen. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Se refería a Turquía o a algo más profundo? Los seguidores comenzaron a analizar cada palabra, intentando descifrar si se trataba de una referencia a su relación o a una situación familiar. Por su parte, Alp mantuvo silencio hasta la noche siguiente, cuando fue visto saliendo de su residencia. Ante las preguntas insistentes de los periodistas, solo respondió: cuando amas de verdad, no hay distancia ni planes que importen. Sus palabras generaron una ola de comentarios. Algunos interpretaron esa frase como una confirmación de que el amor entre ellos sigue firme, mientras otros vieron en ella una señal de que algo se había fracturado durante el viaje. Una fuente cercana a la pareja reveló detalles que podrían explicar la repentina decisión. Ayça recibió una noticia que la descolocó emocionalmente. Alp no dudó ni un segundo en apoyarla, y organizó todo para regresar cuanto antes. Fue una decisión conjunta y muy madura, afirmó. Aún así, el misterio continúa, ya que ninguno de los dos ha querido dar más declaraciones. El regreso inesperado también ha generado reacciones entre sus seguidores. Muchos destacan el gesto de Alp, considerándolo una muestra de amor y compromiso. Eso es lo que significa estar en las buenas y en las malas, escribió una fan en Twitter. Otros, en cambio, aseguran que algo cambió entre ellos desde ese momento. Las imágenes captadas en el aeropuerto, donde ambos caminaban sin tomarse de la mano, alimentaron las dudas. Horas después, nuevos detalles comenzaron a salir a la luz. Una periodista cercana al entorno de Ayça reveló que la llamada que interrumpió el viaje provenía de un número privado, y que la conversación habría durado apenas 3 minutos, pero fue suficiente para alterar todo. Ayça cambió el tono de voz, se levantó y salió al balcón del hotel. Cuando regresó, estaba pálida, con lágrimas contenidas. Alp la miró, se acercó y solo dijo: vámonos ahora. No hubo más explicaciones, relató la fuente. Lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que todo se organizó. En menos de una hora, el equipo de seguridad de la pareja había gestionado el vuelo privado. Testigos en el aeropuerto de Mykonos aseguran que no se separaron ni un segundo, aunque el silencio entre ellos era evidente. Ella evitaba el contacto visual, él intentaba calmarla con gestos, pero no hablaron casi nada. Era una mezcla de tristeza y urgencia, contó un trabajador del aeropuerto que presenció el embarque. Al llegar a Estambul, la tensión seguía latente.
En los videos que se viralizaron, se puede ver cómo Aika evita las cámaras, mientras Alp intenta mantener la calma y responder con cortesía. Sin embargo, lo que ocurrió después encendió aún más las sospechas. Apenas unas horas tras su llegada, ambos tomaron caminos separados. Aika fue vista entrando al apartamento de su hermana, mientras Alp se dirigió a su residencia en Bebek. Esa distancia física alimentó toda clase de teorías. Algunos portales turcos aseguraron que la pareja atravesaba una crisis emocional desde hacía semanas y que el viaje fue un intento de reconectar. Otros, sin embargo, sostienen que la llamada tenía que ver con un asunto personal de Aika relacionado con su familia. Ninguna de las versiones ha sido confirmada, pero el silencio de ambos ha sido interpretado como una señal de que algo importante está en juego. En medio de la ola mediática, una amiga de la actriz rompió el silencio en declaraciones a un medio digital: Aika está bien, solo necesitaba espacio. Alp ha sido su mayor apoyo estos días. No hay ruptura, hay un proceso difícil que están atravesando juntos. Aún así, la ausencia de publicaciones recientes de ambos en redes sociales ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes están acostumbrados a verlos compartir momentos románticos y mensajes de cariño. El domingo por la noche, una cámara captó a Alp saliendo de su casa con una maleta pequeña. Algunos medios aseguraron que se dirigía al set de su nueva serie, pero otros afirman que fue a reunirse con Aika. De hecho, una fotografía filtrada pocas horas después mostró a la pareja en un café discreto de Arnavutköy, conversando frente al mar. Aunque ninguno de los dos sonreía, la cercanía entre ellos transmitía un intento de reconciliación. Una testigo que se encontraba en el lugar describió la escena: había una tensión dulce, como la de dos personas que se aman pero no saben cómo seguir. Él le tomó la mano por un momento y le dijo algo que la hizo llorar. Luego se levantaron juntos y se fueron caminando muy despacio. Los fans no tardaron en reaccionar a estas imágenes, llenando las redes con mensajes de apoyo. Lo importante es que sigan luchando por su amor, escribió una seguidora. Otro comentario muy compartido decía: si volvieron, es porque aún hay algo fuerte entre ellos. Nadie mira así a alguien con quien todo ha terminado. Mientras tanto, los representantes de ambos actores han optado por mantener la discreción. Un comunicado breve emitido por la agencia de Aika señala: nuestros clientes agradecen el interés del público, pero no harán comentarios sobre asuntos personales. Sin embargo, esa falta de explicaciones solo ha encendido más la curiosidad. Hoy, el entorno del espectáculo turco sigue pendiente de cada movimiento de Alp y Aika. Los rumores de una posible reconciliación definitiva se mezclan con la hipótesis de que ambos están atravesando una etapa de reflexión. Lo cierto es que, detrás de la elegancia y las sonrisas de las alfombras rojas, se esconde una historia real de amor, vulnerabilidad y decisiones difíciles. Como dijo una vez Alp en una entrevista pasada: amar no siempre es fácil, pero cuando vale la pena, no se huye, se lucha. Quizás esas palabras, pronunciadas tiempo atrás, sean el reflejo más fiel de lo que hoy ambos están viviendo lejos del brillo de los reflectores. ¿Y tú, qué opinas de esta inesperada decisión? ¿Crees que Alp y Aika enfrentaron una crisis o que su regreso demostró la fuerza de su amor? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad sobre esta pareja que sigue conquistando corazones en Turquía y más allá.